Bienvenidos al último programa, el último episodio de Sabores que Inspiran aquí en Sabores Fusión. Hoy tenemos un invitado muy cercano a la música, alguien que se inspiró en cada uno de sus pasos para hoy ser uno de los músicos más importantes de la provincia de Córdoba. Vamos a charlar con José Pepe Garnero y ustedes lo van a disfrutar en cada una de charlas, cada una de las anécdotas aquí en Sabores que Inspiran. Venimos juntos y los vemos. Bienvenidos a nuestro último programa de Sabores que Inspiran. Ha llegado a su final este ciclo aquí en Sabores Fusión y hoy tenemos un invitado que lo queríamos tener en nuestro ciclo y es José Pepe Garnero, un amigo para nosotros. Pepe, gracias por estar aquí en Sabores Fusión. Bueno, hola César, gracias. Bueno, gracias por la invitación y bueno, siempre dispuesto, ¿no?, para charlar un rato. Pepe, te vemos habitualmente, te vemos muy ligado a la música, pero siempre lo que hemos tenido la posibilidad de charlar con vos, te queremos preguntar, queremos también la gente, o por ahí los más jóvenes, que conozcan un poco de tu historia, de tu vida. Siempre empezamos con una pregunta disparadora, y es justamente, como dice el nombre del programa, Sabores que Inspiran. ¿Qué te inspiró a estar tan abocado a la música? Siempre fue una pasión desde chiquito. Te digo más, cuando comencé a los 8 años, estaba la banda del Cuerpo de Bomberos Voluntarios en aquel momento, en el elenco, hoy ven 289, donde comenzamos ahí con las clases y bueno, un poco me llevaron mis viejos, ¿no? Y bueno, y fue amor eterno a primera vista. La primera vez que me dieron una trompeta, bueno, fue para toda la vida, ¿no? Y después, bueno, la pasión por la música te va atrapando y te va atrapando, siempre. José, seguiste, vamos a hacer un poquito de cronología, ¿seguiste ahí con la banda de bomberos hasta cuándo? Contame un poquito cómo sigues. Con la banda yo estuve, bueno, mientras duró la banda del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, después se va a Iquique y a los 19 años asumo yo como director. En esa época también me dio, qué casualidad, en el mandato del doctor Ibarra, del papá de Octavio. Estuve 2 años ahí como director y bueno, ya había comenzado a trabajar con lo que es las grabaciones, música de Córdoba y todo lo demás. Y bueno, y después empezaron a ganar muchas cosas lindas. Yo empecé a laburar con Jorge Daniel, empecé a trabajar a nivel nacional. Después empezaron las grabaciones, en aquel momento estaba BMG, Sony Music, cuando todavía existían las compañías discográficas, ¿no? Te freno un segundo, sí. José. Voy un poquito para atrás y ya después te vuelvo del tema ese de grabación y demás. ¿Cómo fue el primer contacto, si te acuerdas, ¿no? O esa primera ida a Córdoba? ¿Cómo fue ese primer contacto? Fuera de lo habitual, ¿no? Eso fue en el año 85, me parece que fue, 85, 86, yo estaba terminando el secundario, o había terminado el secundario por ahí, y había hecho los tradicionales bailes de egresados que se hacían en aquella época, y como yo era un poco el que estaba en la música, yo ya estaba tocando con Trabuco Los Bravos de Oncativo, que arranqué a los 14 años casi, también con sponsor y con padrino, porque si no, no me dejaban ir, era chico. Por la edad, ¿no? Con el Pili fue el que me llevó, Tito Buzo, el papá de Gumita. Bueno, y entonces empezamos, hacíamos los famosos bailes de la clase, o de las promos. De las promos, claro. En aquella época era eso. Y bueno, yo voy en contacto con Grupo Fuego, en aquel momento, que era bueno, uno de los grupos que estaba en el tapete, ¿no? Y bueno, yo por casualidad me había hecho amigo de Raúl López, el hermano de Jorge Daniel. Bueno, los contactos y todo lo demás, y bueno, hicimos el baile de los promos. Raúl sabía que yo tocaba la trompeta, y a los 3 o 4 meses de eso, Raúl me llama por teléfono preguntándome si no había, ellos iban a incorporar a Jorge Daniel instrumento de viento y todo lo demás, y me llama preguntándome si conocía a alguno, si querés, bueno, me preguntó. Así, bueno, así fue.
fui, me probé, estuve un fin de semana haciendo segunda trompeta y ya después primer trompeta para siempre. José, para el cuarteto toda una novedad Los Vientos en ese momento, Y ¿verdad? sí, ya venía de Chévere, venía de otros grupos también que ya eran precursores, digamos, en lo que era el instrumento de viento. Y bueno, y en ese momento tener vientos era el zumo de una banda, ¿no? Así que bueno, fue muy lindo y muy bonito. ¿Cómo hacías para ir a Córdoba? ¿Cómo Viajaba, como hice toda mi vida. En algún momento estuve viviendo en Córdoba, habíamos alquilado con otros chicos que también eran del interior, porque por ahí el trabajo era mucho y el ir y volver no te permitía el descanso correspondiente, ¿no? Entonces habíamos alquilado un departamento y nos quedábamos ahí, dormíamos ahí el fin de semana y bueno, y después en la semana nos volvíamos. José, ya estando en Córdoba, o ya digamos pasando esta etapa, ¿cuál fue, qué recordás otro momento que decís, y este fue también otro momento importante? No digo referido a la fama, sino que vos notaste que musicalmente sí, acá se dio otro paso importante en mi carrera. Y el paso importante en la carrera fue lo de Pimpinela. Eso fue también, fue algo que me sorprendió porque bueno, yo había estado haciendo algunos trabajos, casualmente con Jorge Daniel, se iba a grabar un disco que iba a ir a Latinoamérica. Jorge y el hermano contratan en ese momento a Daniel Grifo, arreglador en ese momento de los Pimpinela, que bueno, trabajaba con ellos, hacía giras internacionales y todo, y él es el encargo de hacer el arreglo del disco. En teoría nosotros ese disco no lo íbamos a grabar, se iban a grabar con músicos de Buenos Aires. Pero en la prueba de los arreglos acá en Córdoba, Daniel y los chicos decían de que íbamos a grabar nosotros, ¿no? Y bueno, era una anécdota muy linda porque en los estudios de grabación, cuando hay productores y hay arregladores, el músico tiene que tocar lo que le dicen, ¿no? O sea, ponerle la impronta, pero siempre tocando lo que le dicen, ¿no? Bueno, ya había un arreglo que no sonaba y bueno, yo tenía que tocar muy agudo y ya lo habíamos tocado 2 o 3 veces el arreglo y bueno, no sonaba y me salió el gárnero de adentro y digo, maestro, le digo, ¿puedo opinar? Sí, me dice, ¿qué pasa? No, le digo, podemos hacer un cambio de voces. Hicimos el cambio de voz y bueno, y Daniel, ahí estaba lo que él le sonaba y todo lo demás, y bueno, ahí fue un momento único y después de ahí viene lo de Pimpinela, que me empieza a contratar para hacer sus trabajos, bueno, un músico que hasta el día de hoy bueno, sigue trabajando con artistas internacionales y todo lo demás, y bueno, y todo lo que había que meter, trompeta, Pepe, venite, hay que grabar en tal estudio, a tal hora hay que estar, y bueno, es una cosa muy linda, muy bonita que me pasó, y me pasa lo mismo con creo para mí uno de los productores más grosos con los que he laburado, que es D'Artagnan Sarmiento, que en aquella época estaba en la BMG, pero después se fue a Miami, estuvo en Miami y todo lo demás, así que también igual, había una grabación y me llamaba a ponerle a esta hora y me decía, mañana tenés avión a las 7 de la mañana para viajar a Buenos Aires, tenés, a ver, era otra la gimnasia del trabajo, ¿no? Y bueno, me tocó, siempre digo que soy un afortunado, que me tocó estar en el lugar justo y en el momento indicado. Más tu capacidad. Sí, pero muchas veces yo siempre digo, César, que hay mucha gente que tiene mucha capacidad y por ahí no se le da, o no se le abren las puertas, o no dan con la persona indicada, o yo creo que en eso fui muy afortunado, muy afortunado. José, vos sabés que también me acuerdo bueno, ya después te voy a preguntar de la radio y todo eso, pero de estar con vos en uno de los momentos importantes de Sabroso, tal vez me estoy salteando la parte de Chévere, ¿no? Ya te voy a preguntar. Chévere, Banda Express. Sí, Banda Express. Pero de esos momentos, yo te hago una referencia para volver después ahí. Sí. De esos momentos que te veíamos, José, muchas veces cuando íbamos a las transmisiones que hemos hecho, te veíamos a full.
¿Te acuerdas de otros momentos de otras bandas también que has estado a full, tocando a más no poder? Gracias a Dios, siempre lo digo y lo voy a repetir hasta el cansancio, ¿no? Tuve la suerte, vuelvo a repetir, de estar en los lugares justos y en el momento indicado. Y siempre convocándome. En el mejor momento de Banda Express, lo mismo de Sabroso. Bueno, con los Pimpi también hicimos muchos laburos acá en la Argentina. Ellos trabajan de otra manera, digamos, a nivel internacional, ¿no? Porque ya tienen, digamos, su grupo armado en cada país a donde van, entonces como que era más difícil viajar. Tuvimos la oportunidad una vez de ir a un verano español, pero bueno, en aquel momento los pasaportes no eran tan inmediatos como ahora, ¿no? Entonces, por una cuestión que no había llegado el pasaporte, no pudimos viajar. Bueno, fue lo único que en ese momento como me digo, escucha, hubiese tenido la posibilidad de ir. Pero bueno, en el resto de las bandas siempre fui una persona de considerar la convocatoria, ¿no? Y siempre fui de esas personas que cuando se terminaba el ciclo, se terminaba el ciclo. Exacto. Iba a decir, che, muchachos, bueno, hasta acá llegamos, gracias por todo. Siempre fui un agradecido del trabajo que nos dieron, siempre. José, ya vamos a ir a la pausa, pero no me quiero ir sin preguntarte esto. José, ¿qué muchas veces escuchamos, nos decían por ahí nuestros padres, no, dice Pepe es director musical de tal banda, es músico de tal banda? ¿Qué es la diferencia a veces de ser músico más director musical o ser director musical de una banda? ¿Cuál es la diferencia? De responsabilidad. De responsabilidad de que el 80-90% de lo que suena sale de tu cabeza. Después sí siempre he tenido la suerte de trabajar con buenos músicos, con muy buenos músicos. Y eso también te acorta el trabajo, te acorta el pensar, ¿no? Hay una anécdota muy linda que recuerdo de Ternavasio, con Jorge Ternavasio, que bueno, cuando yo empiezo a arreglar en Chévere, en aquel momento no había computadora, no había nada, había que escribir todo a mano, ¿no? Y bueno, llego con el arreglo y de paso el arreglo del cuerdo me miraba. Che, cuando le digo, acá hay un arreglo así. El tipo agarraba, ponía, viste, los dedos así y me miraba. Che, digo, esto me está agarrando. Bueno, termino de explicarle todo, largamos el tema, me tocó todos los arreglos que se lo había pasado, una memoria tremenda, interminable. Desde ese día dije, no te escribo más nada. Te digo, acá hay 2 compases, poné lo que vos quieras. Así que bueno, una anécdota linda para el cuadro, con el cual somos muy amigos. Y bueno, y músicos como el cuadro, te puedo nombrar montones. Que uno también se nutre y aprende mucho de ellos, ¿no? Seguro. José, ya el olorcito de café, te voy a invitar a tomar algo. Hacemos una pausa y ya venimos con más aquí en Sabores que Inspiran, ¿te parece? Gracias. Pausa y ya venimos con más. De Don Juan a tu parrilla. De tu parrilla a tu mesa.
Don Juan, Mercado de Frescos, en Rivadavia, esquina Irigoyen. Ordenando y promoviendo valores. En cumplimiento de la ordenanza número 2273/2018, se llevó a cabo la desnaturalización y destrucción de caños de escape no reglamentarios, decomisados por el Juzgado de Faltas, en un acto público que refuerza el compromiso de la gestión con el control ciudadano. Esta acción tiene como objetivo principal fomentar el respeto a las normas de convivencia, promover una movilidad segura y proteger el bienestar en Oncativo. Oncativo Ciudad. Corralón Villalón, todo para la construcción. Alambres rurales, bebederos, caños de alcantarilla, chapas, perfiles, ángulos, planchuelas, cerámicos. Contacto, teléfono fijo 0353 49 70 14, celular 351 31 02 302. Corralón Villalón, Amadeo Sabatini y Mendoza, Ruta Nacional número 9, James Cray. En Dulce Aroma Café encontrarás variedad de meriendas y desayunos empresariales. Contamos con diferentes menús de lunes a lunes y con una amplia carta gastronómica, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Especializados en variedad de sándwiches y picadas finger food. Encontrarnos en nuestras redes como Aroma Café_. Dirección, Ruta 9, kilómetro 593. Ex IPF, de Vanina Espinosa y Pamela Rosa. Subite a tu 0 kilómetro en Montironi. Encontrá tu Ford, Fiat, Jeep, Peugeot, Hyundai o usado con la mejor financiación. Encontranos en San Martín 200, Oncativo. Teléfono 3572 50 71 13. Montironi, vamos juntos. Doña Emilia Eventos, de Pamela Rosa y Gonzalo Pascuali. Organización y dirección de eventos, casamientos, cumpleaños de 15, reuniones empresariales, todo tipo de eventos. Movilización en toda la zona, atendido por sus propios dueños. En redes sociales, Emilia Eventos 9. Contacto 353 56 28 559. Doña Emilia Eventos, de Pamela Rosa y Gonzalo Pascuali, James Cray. Después de esta linda pausa y hablando con José, que realmente es un amigo, vamos a hablar de mil cosas, podemos hacer mil programas con Pepe. José, llega un momento, imagino, importante en tu vida, que es la apertura de una radio. Yo me acuerdo en ese momento, corregime si no, empezaban todas estas radios, porque siempre la radio fue habitualmente pasar música variada, pero empiezan las radios específicas, de estilo, ¿no? De estilo, sí. ¿Cómo fue ese inicio? ¿Por qué se te ocurrió poner una radio? Yo hacía ya un tiempo que venía proyectándolo a esto. Te digo más, estuvimos con Guillermo Volati en aquel momento, que fue quien nos montó la radio, quien nos hizo el equipo, la antena y todo lo demás.
Ya antes de que saliésemos al aire, hacía ya casi un año que teníamos la antena y bueno, venimos haciéndolo de poquito, ¿no? Y yo veía en mis viajes con las bandas y todo lo demás en distintos lugares del país que existían este tipo de medios, ¿no? Y bueno, dije, ¿por qué no tenerlo en Oliva? Que no había. ¿Por qué no? Que no había en ese momento. Y bueno, y ahí arrancamos con esa idea, con Marcela, y empezamos a trabajar y a lograr, y un 7 de diciembre salimos al aire por primera vez. Hoy ya en fue 2007. ¿Hace ya cuántos años ya de 17. 17 años. Vamos por el 18. Sí, se acerca Sí. cuando te cuidas hasta los 20 años. Sí, ya estamos. Pasó rápido Muy el rápido, tiempo. muy rápido. José, ya voy a ir con lo más actual cuando caminemos por el final de la entrevista, que es la Orquesta Municipal, que de paso te felicito, que ha andado muy bien, ya nos va a contar. Pero quiero un apartado especial, ¿qué significó para vos la familia? Tanto sea de tus viejos, para proyectar esta gran carrera que tenés, como la familia, tu familia referida a Marcela, a tus hijos y demás. Y mira, si no hubiese tenido la familia que tengo, me parece que hubiese sido un poco imposible, particularmente con Marcela, ¿no? Con mi señora, que uno siempre estaba ausente en momentos importantes para los chicos, llamémoslo fiestas de la escuela, acompañarlos en el día a día, porque yo por ahí llegaba, ellos dormían y cuando ellos estaban levantados yo dormía o descansaba. Bueno, fue esa la vida, ¿no? Porque por ahí se ve la vida del músico, del artista desde un escenario, y el antes y el después es complicado y es bravo, ¿no? Y si no hubiese tenido una mujer como Marcela, creo que hubiese sido medio como imposible. Y bueno, después el apoyo de mis viejos, de mis hermanos, de mis suegros, de mis cuñados, de los tíos. Bueno, siempre tuve ese apoyo, pero de manera incondicional. José, ya de a poquito transitando al final de nuestro programa, vimos algo muy importante, muy lindo que se dio, que es la Orquesta Municipal. Vimos en estas dos actuaciones, tuvieron dos actuaciones de golpe. Dos en una. Dos en una, en estas tan bonitas patronales que se han realizado aquí en la ciudad. Y siempre lo digo, José, creo que vos también coincidís, más allá del color político, ¿no? Creo que el patronal, hablo como Oliver, como Oliver, y felicitarte, contarles cómo nace la idea y esta Orquesta Municipal que parece no tener techo. La idea nació hace 5 años atrás aproximadamente, y capaz que un poquito más. Por distintas circunstancias no se había dado. Cuando asume Josefina la dirección de Cultura, bueno, lo hablamos un poco, quedó en el primer año de su mandato, sí, por decirlo de alguna manera, que después la José me decía que necesitaba ver algunas cosas, aprender, entender cómo se movía, digamos, el área, ¿no? Y bueno, después del segundo año, a principios de este año, 2025, después de la Navidad Gaucha, sí, la semana siguiente, no, después de la fiesta, fue después del 31, los primeros días de enero, me llama Josefina para que le pasase por escrito lo que habíamos hablado un año antes, ¿no? Y bueno, le paso por escrito cuál era la idea, lo presenta a Octavio, a César de Salvatori primero, después a Octavio. Bueno, se ponen de acuerdo, me dicen que sí, bueno, y empezamos a dialogar, a charlar, a contarle bien más en profundidad de qué se trataba el proyecto. Y después cuando se va la José, después de colectividad, me parece que se va de vacaciones, nos juntamos con Octavio, tomamos dos termos mate, nos tomamos. Charlamos un rato. Y charlamos, bueno, le expliqué bien en profundidad cómo era, y bueno, le gustó la idea, bueno, y arrancamos el 7 de marzo, hicimos una reunión para ver quiénes tenían ganas de formar parte. Y el 14 de marzo empezamos a ensayar. Y lo lindo es que se formó un grupo de personas maravillosas que les gusta mucho la música, y era un poco la idea de este proyecto, ¿no? De que mucha gente que por ahí tiene sus instrumentos guardados
y no tenía dónde desarrollarlo o dónde poder disfrutarlo. No estaba el espacio. No estaba el espacio. Y es un espacio muy lindo, muy bonito, que, como decís vos recién, César, me parece a mí no tiene techo, no tiene límite. ¿Por qué? Porque hay infinidad de cosas para hacer. Lo cuento como anécdota lo de Claudio Rodríguez, que me decía, no, que voy a ir, y bueno, y ahí está, ¿no? Cantoras. Un tipo, claro, un tipo que lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? De buena gente, que le gusta cantar, que le gusta expresarse. Lo de Mariela también, su señora, que también fue ocasional, porque estábamos ensayando una samba, me dice, ¿la puede cantar Mariela? Pero sí, yo la había escuchado cantar a Mariela, bueno, y ahí quedó, y nos fuimos fortaleciendo entre nosotros. Me gusta mucho darles participación, a mí que uno sea el director. En lo musical sí lo manejo yo, pero en otro tipo de decisiones me gusta consultarlo con el grupo. Y bueno, se armó un grupo hermoso, donde todos van a pasarlo lindo, a pasar un momento, qué sé yo, distinto, diferente, a distenderse. Y realmente es muy bonito. Y lo del viernes, recibir felicitaciones, recibir mensajes, verle la cara de alegría que tenían de haber tenido ese debut, sacarse la mochila de encima, fue realmente muy bonito. Y bueno, y con muchos proyectos para adelante, muchos. Pepe, para cerrar y agradecerte la presencia, este programa se inició de acuerdo a varias ediciones. Por ahí le pedimos a nuestro invitado, que son personas, caso como tú, que han cumplido muchos sueños, la vida te da muchos no y lo han convertido en sí. En el caso tuyo, una palabra, tanto sea para alguien que está haciendo música, no le salen las cosas, quiere progresar, o también alguien que quiere emprender algún sueño y por ahí no se le está dando. ¿Qué palabra se le puede dar para que lo logre? Yo siempre digo que cuando uno tiene las metas firmes, en algún momento llega, ¿no? Es cuestión de no abandonarlo, es cuestión de prepararse o seguirse preparando. Hay una vieja frase que dice, hay que estar preparado para cuando se abra la puerta, ¿no? Y yo siempre digo que con insistencia, con trabajo, con perseverancia, siempre las cosas se dan. No hay que abandonar. Hay mucha gente que cree que porque no se dio la primera vez, nosotros también tuvimos varias caídas. Nosotros digo, en mi caso, con mi familia, hemos tenido alguna época en donde no trabajamos, no estábamos trabajando, ahí donde apareció la familia, pero tampoco bajamos los brazos, ¿no? Porque yo ahí podría haber dicho, che, no, dejo de estudiar, me pongo a hacer otra cosa. No, seguí insistiendo, seguí estudiando, me seguí preparando, empezó a aparecer otras oportunidades. Y creo que es eso, ¿no? Creo que es no abandonar nunca. ¿El que abandona no tiene premio? No tiene. El que abandona no tiene premio, eso totalmente claro. Y entiendo que vivimos tiempos difíciles, tiempos que no son a lo mejor los que querríamos, ¿no? Está duro para todos, pero los sueños en algún momento se cumplen. José, muchísimas gracias y fue un honor tenerte en nuestro último programa del ciclo. Bueno, gracias a vos por la invitación, bueno, gracias a los chicos del canal por siempre tenerlo presente y bueno, que sean muchos ciclos más. Gracias, José. Gracias, César. Nosotros cerramos nuestro ciclo de entrevista aquí en Sabores Fusión. Agradecerle a los dueños, los propietarios de aquel lugar por el espacio, también a la gente de Canal 3 por brindarnos este espacio de charlas, a la gente también de Black Lion por la indumentaria, GESET y BC Importados por el calzado. Gente, cerramos y como recién lo dijo José, el que abandona no tiene premio, así que vamos por los sueños, vamos para adelante, que en algún momento todo llega. Así que muchas gracias, que tengan ustedes muy buena jornada.